programa de hoy vamos a hablar de un tema que a usted le preocupa a veces, y a veces le pasa como una cosa absolutamente intrascendente. Claro, le preocupa cuando dice alguien roba. Es decir, y usted tiene la convicción de que hay funcionarios públicos que meten la mano. Y usted dice, ¿y para quién los controla? Organismos de control. Pero hay organismos de control en la Argentina dedicados a muchos temas. Yo le diría que a mi juicio hay una proliferación notable de organismos que controlan distintas cosas. La pregunta es, ¿realmente controlan? Y realmente la otra es, ¿qué hay que controlar? Porque es posible que haya tantos funcionarios, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, que controlen que todos los ascensores de todos los edificios funcionen bien. Porque muchas veces se plantea ese tipo de cosas. ¿Y cómo? ¿Y el control dónde está? Entonces, vamos a hablar un poquito de, en el sector público, ¿qué se debe controlar en distintos niveles? ¿Y cómo se puede controlar? Si se puede controlar. Y usted como ciudadano, realmente, y nosotros como ciudadanos, ¿qué nos interesa realmente que se controle? ¿Y hay capacidad para controlar? Bueno, estas preguntas que lanzo sí para introducir al tema, son sobre los temas sobre los que vamos a hablar hoy, con tres invitados que conocen mucho de esto. Y los voy a presentar rápidamente. Mario Burkun es el director de posgrados en la Universidad de La Matanza, y con una larga actuación en organismos del sector público además. Héctor Rodríguez fue administrador de la FIP en algún momento, mucho antes había sido presidente de lo que era la sindicatura de las empresas públicas, y hoy integra una de esas unidades que todo el mundo dice existe, pero nadie sabe qué hace: el control del lavado del dinero. Un organismo que es muy importante y con ribetes internacionales. Y Nicolás Dassen, el hombre más joven de la mesa, que ha trabajado mucho en temas de transparencia y corrupción. Y además ha integrado la oficina, en un sector de la oficina anticorrupción, y con ellos vamos a discutir esto. ¿Le interesa el tema? Quédese, en un minuto empezamos el programa. Me interesaría definir un poco el objeto de cuando hablamos de control, porque en realidad es el seguimiento de la gestión del Estado, desde el Estado, de las instituciones. O sea, lo que tiene más que ver el control específico del uso del presupuesto, del uso de los elementos que hacen a la gestión. Y al mismo tiempo, me parece, es la figura de los organismos de control tiene que garantizar el acceso al derecho de los ciudadanos, o sea, el acceso al derecho a la información, el acceso al derecho de la utilización de los recursos escasos que tiene una sociedad como la nuestra en las situaciones que vive, en las situaciones de crisis como en las situaciones de auge. Este acceso al derecho forma parte de la seguridad humana, o sea, es un elemento clave para la vida cotidiana. El ciudadano tiene que saber, el habitante de nuestra sociedad, qué se hace con su trabajo, qué se hace con los recursos que el Estado... Pero la pregunta es esta: ¿vos creés que hoy el señor que nos está mirando cree que realmente eso sucede en la Argentina? No, por eso, ese es un elemento en donde primero tiene que tener el señor que nos está mirando, hay que explicarle cuáles organismos de control existen, para qué sirven, cómo se los utiliza, porque lo que se visualiza es que hay un descontrol, que el Estado no funciona correctamente, que hay, entre otras cosas, por ejemplo, técnicamente hay subejecución presupuestaria a veces en elementos sociales, y vos decís, bueno, hay tantos problemas sociales, ¿cómo puede ser que se subejecute el presupuesto? Pero la primera visión es que en lugar de que el organismo de control controle al Estado, en realidad termina siendo el resultado, hay que controlar al funcionario. Entonces empieza a haber un trabajo
más perceptivo sobre el enriquecimiento ilícito, sobre qué hace el funcionario, en lugar de controlar la gestión. Porque lo más importante, los funcionarios pasan, y lo que queda es el resultado de la gestión. Las primeras enfoques de ustedes. Me parece bien el enfoque de Mario, en el sentido de que hay que mirar también la gestión, ¿no? Yo voy a dar un ejemplo para que la gente que está en casa y que no conoce todo esto del control y las organizaciones, si en una ciudad hay de 2.000 habitantes, hay 1.990 habitantes que cumplen sus deberes, incluso el intendente y los concejales, y hay 10 que no los cumplen, el comisario va a aprender de esos 10 al que sea ladrón, el controller va a controlar al intendente o a algún concejal que mueva fondos, porque no tiene mucho más, y seguramente quien cobre las gabelas, los impuestos, los tributos municipales, va a tener que hacer muy poco, porque el grado de no cumplimiento va a ser poco. Ahora, si en vez de 1.990 cumplidores sobre 2.000 tenemos 1.900 incumplidores de 2.000, tenemos un problema. Y yo creo que políticamente correcto es decirle a la audiencia, están los órganos de control, siguen la gestión. Es algo políticamente correcto, pero me parece que en la base de todo esto está la anomia de los argentinos, está la falta de institucionalización, la decayente de institucionalización que tenemos. Entonces, si el control lo que mide es el grado de dispersión entre lo que se planifica, entre lo que se decide hacer y lo que realmente se hace, y ese gap es muy chico, el control tiene un sentido. Si ese gap es muy grande, entonces el control empieza a tener otro sentido. Ese es un primer tema. El segundo tema, el control no gestiona. O sea, si un señor hace un presupuesto, lo manda al Congreso y después, por incremento de recaudación, dispone de una masa y la dispone en el Congreso, no hay control que sirva, porque lo que necesitamos es tener un presupuesto salido del Congreso, que nadie lo toque después de salir del Congreso y que se puede ir controlando periódicamente. Ahora, si sobre eso tenemos 500 disposiciones administrativas modificándolo durante el año, y en esto involucro no a este gobierno, sino a varios gobiernos, voy a hablar institucionalmente, ¿qué sucede? Que es muy difícil controlar. Porque yo no sé cuánto es lo que tal área está autorizada a gastar, porque tengo que ir mirando las disposiciones. Ayer hubo una disposición que pasa de un lado a otro 97 millones de pesos. Entonces me parece que para hablar del control, que es el gap de dispersión, el ángulo de dispersión, también tenemos que hablar de sociedad, de instituciones. De cultura. Y yo creo que en eso Nicolás nos puede decir una buena opinión. Sí, a ver, sí. Hay una frase vieja de Madison, que fue uno de los arquitectos de la Constitución de Estados Unidos, que decía que si los hombres fueran ángeles no necesitarían gobierno, no necesitarían límites al ejercicio del poder. Entonces ahí se genera lo que es un balance entre el torrente democrático, entre la regla mayoritaria en la democracia para tomar decisiones y para contrabalancear la lógica de los frenos y contrapesos. Esta idea de rendición de cuentas, de que los gobernantes sean representantes de la ciudadanía, hoy, 200 años después, hay una brecha, este gap que habla Héctor, hay una brecha enorme entre representantes y representados. La gente no se siente representada y parte de los motivos por los cuales no se siente representadas y a veces hasta se sienten traicionadas es cómo se gastan o malgastan los recursos públicos que deben de estar dirigidos a satisfacer los derechos económicos y sociales. Esto es de lo que hablaba Carlos recientemente. Entonces, ahí es donde surge una primera limitación en los controles parlamentarios. No son suficientes y ahí se generan organismos técnicos de control. Entonces ahí tenés organismos técnicos de control idealmente especializados en corrupción específicamente. En Argentina está la Oficina Anticorrupción,
que tiene un problema porque está enquistada dentro del Poder Ejecutivo, tenés una Fiscalía de Investigaciones Administrativas, tenés Defensorías del Pueblo, tenés Auditorías Generales de la Nación, Sindicatura General de la Nación, y a nivel provincial, a su vez, se replican estos organismos de control. Es decir, que tengo una multiplicidad de organismos de todo tipo. Correcto. Y ahora, ¿cómo acortar esa brecha entre representantes y representados? Y cómo hacer que estos organismos de control se acerquen a la gente, difundan lo que hacen, y cómo crear incentivos a los políticos para que mejoren primero su gestión frente a las observaciones de los organismos de control. Y luego hay un tema clave que es quién designa y cómo se designan las autoridades de estos organismos. Porque ahí esta es la madre de todos los problemas, y a partir de ahí podemos empezar a hablar del fortalecimiento técnico, de la estabilidad de los funcionarios que trabajan ahí, de todo lo que tiene que ver con transparencia, informes de gestión, etc. Me da la impresión, Mario, querías acotar algo, decirlo. No, que no trabajamos con ángeles, trabajamos con demonios. O sea, el funcionamiento cotidiano en la acción y en la práctica de gestión del Estado nacional o local es un funcionamiento de violencia permanente, porque toda gestión implica uso de recursos, implica recursos escasos, implica satisfacción de demandas de la población, de las actividades que hay que desarrollar. Entonces, el funcionario que sea, no le gusta que lo controlen, digamos. Viceversa, el funcionario y el controlador son también parte de nuestra sociedad. O sea que el cambio, las modificaciones para aumentar la transparencia o para mejorar la gestión, tiene que ser un cambio cultural, educativo, de capacitación. No se hace de un día para el otro. Las instituciones existen, son muchas, hay controles cruzados, hay un debate si hay que concentrar el control o hay que descentralizarlo. Pero atrás de todo eso es la formación de la clase dirigente, que no solamente la política pura, es la clase dirigente en general, porque donde hay un corrupto hay un corruptor. O sea, hay que formalizar, cuando uno habla de control, todos los que están funcionando en la vida cotidiana. Y creo que el Estado, si mejora, es porque mejoró la sociedad. O sea, porque entonces el control, como dice bien Héctor, se ejerce de otra manera, porque no es un control en donde hay tanta diferencia entre el que está en la actividad y el que está fuera de la actividad. Tenemos que terminar esta primera parte del programa, pero a ver si este resumen realmente consolida un poco lo que ustedes dijeron. En el sistema, y el ejemplo de Héctor es muy claro, si yo tengo ejercer controles entre un núcleo de 2.000 personas, es bastante simple en definitiva. Pero cuando tengo millones de personas, es bastante más complejo. Entonces, parecería ser que tenemos que tener sistemas de control, digamos control yo llamaría automáticos, habituales y normales de rutina dentro del ejercicio de la función pública. Pero por otro lado, deberíamos también tener controles específicos sobre cómo actúan los funcionarios públicos. Y estos serían, digamos, dos enfoques operativos dentro del esquema de control. Entonces, si esto es así, me gustaría entrar a particularizar en esto ahora en el próximo bloque, pero además con una cuestión que es la siguiente. Mario, creo que hiciste mucho énfasis en el tema cultural. Y el tema cultural es el contexto, en el contexto en el cual se desenvuelve nuestro país. Y entonces la pregunta que yo me estoy formulando, igual que seguramente usted, es esta. ¿Qué? Si la sociedad no cambia, ¿los controles no sirven? Dejo el interrogante. Estamos hablando del tema del control en el sector público. El control de la gestión, los controles formales, la enorme cantidad de organismos de control que supuestamente controlan de todo. Y usted y yo tenemos la convicción que el control realmente falla por todas partes. Y entonces convoqué hoy a 3 personas
con mucha actividad práctica y académica en el tema del control, para ver realmente qué hay que controlar, qué se puede controlar, y realmente cómo usted y yo vamos a estar satisfechos si se modifica toda esta enorme cantidad de sistemas que no funcionan, a mi juicio. Los señores por ahí dicen que sí. Dejé la pregunta formulada en el... Sí, a ver, mi sensación es que sí, sirven los organismos de control, son necesarios y hay que fortalecerlos, y hay mucho recorrido por hacer. Digamos, supongamos una compra pública, vos tenés que planificar presupuestariamente qué es lo que querés comprar. Esa planificación tiene que estar aprobada por el Congreso. Luego tenés que ejecutar eso, tenés que elegir... ¿El Congreso una compra? No entendí. No. Vos, digamos, cuando se hace el presupuesto anualmente, Ajá. vos decidís en qué áreas vas a querer reforzar. Y fijar las políticas de gasto. Y las grandes políticas de gastos. El Congreso tiene ese que tiene que aprobar ese presupuesto, y los poderes ejecutivos tienen que ejecutar ese presupuesto. Luego viene la elección de qué modalidad de contratación vas a hacer para ejecutar esa compra o esa contratación, ¿no? Te estoy graficando esto con un ejemplo. El principio es la licitación pública. Ahora, luego, ciertas trampillas que hay es entrar a constituir sociedades del Estado, sociedades anónimas con capitales del Estado, pero que se rigen como en el sector privado, sociedades anónimas, fideicomisos. Entonces va alejando, ese principio de licitación pública se va alejando con las posibilidades de hacer compras directas o contrataciones directas. Punto. Voy a plantearte algo. La licitación pública. Porque todo el mundo, y vos estás sosteniendo desde el punto de vista, digamos, teórico y práctico, que la licitación pública es la mejor forma de comprar. Entonces mi pregunta es esta: ¿cuántas veces uno se pone de acuerdo los supuestos oferentes para decir, bueno, mira, en esta te toca a vos, en la otra a vos, porque somos 7, 8, y nos repartimos, pero nos repartimos con un acuerdo de precios? Entonces, ¿tiene sentido la licitación pública o tendríamos que dotar, por ejemplo, al sector público con funcionarios honestos y claros de otros sistemas? A ver, yo lo que creo que no te alcanza. Es parte de lo que sería un capítulo de un gran libro. No te alcanza solo con funcionarios honestos. Además necesitas que sean eficientes. O sea, no es un problema únicamente de educación. Correcto. O de falta de educación o de valores, la corrupción. Y en todo caso, esto que hablábamos recién, sobre la falta de temas de cultura o los problemas anómicos, no hay que caer en el fatalismo de decir, este país no se arregla más, somos culturalmente así, no hay nada que hacer. Esto es una estrategia de mediano a largo plazo en temas de educación. Pero a corto plazo no alcanza únicamente con nombrar funcionarios honestos que administren presupuesto, porque tienen incentivos. Digamos, hay un enfoque sistémico de la corrupción que es un balance de costos-beneficios. ¿Qué posibilidades hay de que me descubran? ¿Qué posibilidades hay de que si me descubren que sea sancionado? ¿Cuáles son las ganancias que tengo a cambio de eso? Entonces hay todo un tema contexto, hay temas de contexto. Una organización que no es sana tiene más serpientes que conejos, por así decirlo. Digamos, tiene más manzanas podridas. No es un problema de una o dos manzanas podridas aisladas. Vos tenés... Si el de al lado hace lo mismo, yo estoy, por reglas de grupo, yo estoy como empujado a corromperme, o me tengo que ir, o me ponen a hacer trabajos administrativos donde no hago daño, y mientras una institución es sistémicamente corrupta sigue haciendo su negocio. Ahora, esto es que cómo socialmente se valoriza la transgresión. O sea, ¿hay una aceptación social o no? Esto me hace acordar al ejemplo de lo que pasa ahora, por ponerlo afuera de nuestro contexto, con Berlusconi y las chicas, ¿no? O sea, ¿cómo se acepta o no se acepta, entre comillas, la viveza desde el poder? Y me parece que cómo se asume la institucionalización. Nosotros entramos en democracia en diciembre del 83, nuevamente. Pero una cosa son las instituciones funcionando y otra que en la vida cotidiana esa democracia esté funcionando y aceptada naturalmente. Entonces las transgresiones ocurre exactamente lo mismo. Por eso el cambio cultural, que es de mediano y largo plazo, que hace también al cambio en la gestión. Hay lugares donde naturalmente hay ciertas transgresiones que no les entra
en la cabeza al habitante cometerlas. Y en otros lugares donde aparece como algo absolutamente aceptable y sencillo y formando parte de cómo se funciona. Entonces, la persona que entra a una situación de poder en el Estado, en cualquiera de las formas, yo coincido que tiene que tener probidad, etcétera, etcétera, pero después puesta en funcionamiento, y bueno, la compra que vos pusiste ejemplo, en la licitación, y si hay un acuerdo de partes entre todo y la licitación también es trucha, ¿es mejor a lo mejor la compra directa o peor? Eso depende de la urgencia, de la necesidad, de la demanda. En mi intervención no implica que yo no esté de acuerdo en que se haga y que todo se maneje libremente, sino la nuestra tampoco, eliminar aquel criterio de que la licitación me resuelve todo, me alumbra todo. Si me permite, dos cosas. Un poco, Nicolás dice, no me tengo que quedar en la anomia, y que esto es anómico y que nunca vamos a ir adelante. Yo creo que tengo que aceptar que la anomia es parte de esta sociedad, tengo que tratar de transformarlo. O sea, la cantidad de ONG que han salido indica que hay gente que quiere transformar. En contrataciones, la normativa del 436 de 2021, del año 2000-2001, marcó un punto importante. La posibilidad, son normas, la posibilidad de entrar en internet y ver qué está comprando el Estado y dónde lo está comprando. A eso me refería. Lo que me iguala a mí, pyme, en vez de que no tenga un departamento de ventas con una empresa grande, el tema de meter el botón y sepa que se está comprando escritorios en tal lado, ir y presentarme. O sea, me iguala con un grande que tiene un departamento de compras para averiguar eso. O que tiene el que le avisa ya que salió la licitación. Hemos ido, yo creo que hemos ido, pero falta más. Un punto que yo en cuanto a pública y directa, yo fui durante más de una década director de administración de la vieja DGI, o sea que he firmado públicas y he firmado directas. La experiencia es que por la pública también, y lo he visto como auditor, por la pública también se han hecho flor de negocios en Argentina. Primer tema. El otro tema que a mí me preocupa mucho es que hay que poner controles, pero hay que poner gestión. No tenemos compradores. Un señor que esté en una oficina de compras, que se sabe el 436 de memoria, que se sabe todos los incisos de la reglamentación interna, el reglamento de compra de esa institución, no conoce distintos ramos, no sabe lo que es formar, a lo mejor tiene una posición importante de compra y tiene que formar su propio proveedor. O sea, tenemos que trabajar mucho en la formación de compradores. Porque si yo no tengo compradores, los papeles son elementos formales. Y los papeles, de alguna manera, son anómicos, no tienen nada que ver con la realidad de la compra. O sea, que hay que trabajar con controles, hay que trabajar con temas de internet, lo que decía Nicolás, que la sociedad vea y lo siga, cómo están comprando a esto. Alguien hoy se puede meter y ver qué están comprando, qué están licitando. O sea, necesitamos el ayuda de la sociedad. Claro, pero lo que vos estás diciendo, incluye un paradigma nuevo en el análisis del tema compras, por ejemplo, porque vos estás hablando, desarrollemos compradores dentro del sector público, al igual que cuando una fábrica de autos desarrolla sus proveedores y no hace una licitación. No, sé lo que quiero comprar. Y a veces uno ve cómo se gasta el dinero. Ustedes viajan al exterior y se dieron cuenta que siempre en migraciones le dan el papelito para llenar duplicado, y cuando usted está entrando al país también le vuelven a dar duplicado, y lo que se usa es una sola parte. Entonces yo muchas veces me he preguntado, ¿y la Dirección de Migraciones seguirá comprando o haciendo formularios duplicados cuando desde que yo conozco, se usa una sola parte nada más? Bueno, pero es una forma, evidentemente, no estoy hablando de corrupción, pero es una forma de malgastar dinero público de una forma increíble. Hay como varias en las pequeñeces se puede advertir varias esto, ¿no? aproximaciones a este tema del control. Una es la eficiencia. O sea, hay que tener una eficiencia en el gasto, una eficiencia en el uso de los recursos, una eficiencia en la gestión.
Entonces ahí exige capacitación, formación. El Estado, no nos olvidemos que ha perdido cuadros de línea en todos estos periodos porque cada nuevo gobierno considera que el anterior estuvo todo mal y hay que poner toda otra dirigencia. Pero más allá de un tema entonces es la eficiencia. El otro tema me parece muy importante, que es el que citábamos, que es la corrupción casi de carácter estructural en nuestra sociedad, que es una modificación también a partir de transiciones educativas y de controles y de transparencia que nos va a llevar un tiempo. Estamos más atrasados que otras sociedades subdesarrolladas en este tema. Pero la tercera también me parece forma de aproximarnos es que la calidad de la gestión, o sea, que es eficiencia por un lado, transparencia por el otro, y después que no hay una red que articule el aparato del Estado para que la gestión sea de calidad. Entonces pasa lo mismo con los organismos de control. Hay una diversidad, hay un entrecruzamiento y hay una superposición de funciones que hacen que al final no pase nada. Excelente este punto tuyo final para empezar nuestro próximo bloque. Breve pausa. Bueno, seguimos hablando de este tema del control. Hay superposición de instituciones de toda naturaleza de control, debe haber más. Alguna vez un amigo me decía, mira, si se eliminara todo el dinero que se gasta en todos los organismos de control de la Argentina, tendríamos una masa disponible de fondos para hacer cosas en serio. Digamos, no conozco a tu amigo, pero yo robaría en serio, digamos, no, la verdad no estoy tan seguro de eso. A ver, con el tema de superposición de organismos de control hay una mayor necesidad de complementariedad y de trabajar interinstitucionalmente. O sea, vos tenés, para darte un ejemplo, una Auditoría General de la Nación que saca un informe sobre una empresa, sobre Thales Group, que ganó una licitación para administrar el espacio radioeléctrico. Esa auditoría termina en la Oficina Anticorrupción. La Oficina Anticorrupción presenta una denuncia que hoy está en la Justicia Criminal y Correccional Federal, avanzando a los tumbos, pero porque también ahí hay otro problema, pero avanza. Tengo una pregunta. Sí. ¿Desde cuándo está el informe de la auditoría? Para ubicar el espacio en el tiempo, porque si yo tengo el informe de la auditoría, después va a la Oficina Anticorrupción para que la oficina lo estudie, ¿cuánto tiempo está la Oficina Anticorrupción para que vaya a la justicia? Y después entra la justicia, con la justicia que lentísima. ¿Sirve para algo esto? Sí, ¿de cuándo será, Héctor? ¿Eso 2001, 2002? Debe ser 2002, pero si me permitís, la pregunta, ¿sirve para algo? El gobierno cuando lo erogó dijo en función del dictamen de la Auditoría General de la Nación, claro, sirvió. Después te ahorras un juicio, digamos, si vos no justificás ese incumplimiento contractual, esa grave irregularidad, después Thales Group te acciona en contra. Hay causa para rescindir el contrato. Correcto, desde ese punto de vista resuelto. Yo si me permitís, trataría de salir un poco hacia afuera. Todos los países, se dice, tenemos una sindicatura general de la nación que es en el orden interno, una auditoría general que va en el orden externo, y si realmente se solapan, ¿no es cierto? Aparecen dos grupos de auditores del mismo lado, tal vez falte algo de coordinación. Pero si vos te corres a España, vas a tener el Tribunal de Cuentas de las Cortes, el Parlamento español, y vas a tener la intervención española. Si te corres a México, vas a tener la Auditoría Nacional de México y vas a tener sucesivas reformas, lo que fue el nudo que es la Secretaría de la Contraloría, ahora la Subsecretaría de la el nudo que es la Secretaría de la Contraloría, ahora la Subsecretaría de la Función Pública haciendo control interno. Si vas a Estados Unidos, vas a tener la Oficina Nacional de Auditoría, que era antes era la Contranofix, la Oficina General de Contabilidad, pero además vas a tener el Inspector General y una serie de figuras de controllers internos en toda la administración. Y además, tradicionalmente, Estados Unidos
ha sido la cuna de los entes, de los entes reguladores, de las comisiones. Y entonces, evidentemente, parece ser que en todos los países se quiere, se admite que se solapa el control, porque uno es el que le retroalimenta al Parlamento, otro le retroalimenta al Ejecutivo. Pero además, si uno de los controles falla o es tomado, ¿no?, por la gente de la actividad, está el otro control. Entonces yo digo, no queremos más controles, hagamos más eficientes lo que tenemos. Me gustaría mejorar mucho los entes reguladores, mucho los entes reguladores. Entonces yo tendría la auditoría haciendo un juicio sobre la gestión de los entes reguladores, no suplantándolos. Suplantar es malo, pero me permitiría saber que el ENARGAS funciona bien, el ENRE funciona bien, el ERAS funciona bien. Ahora, y funciona. Yo quería agregarle que hay también en los organismos de control la necesidad de un cambio cultural interno y educativo, porque el organismo de control es para disminuir las prácticas desleales en la gestión del Estado, pero también es para mejorar la gestión del Estado. Entonces, el objetivo no es judicializar a los funcionarios para impedirles que trabajen, sino es darle la corrección de los elementos que se considera que están equivocados, que son inadecuados para la gestión. Esto en el caso de poner ejemplos. También hay que darle a los organismos de control en el hecho de tener la facultad de controlar, pero también de agilizar la gestión. Por eso el tema del tiempo es tan importante. El caso italiano sobre la Policía de Finanzas, digamos, que tiene capacidad de accionar junto con la de control. ¿Cómo funciona eso? Claro, tiene capacidad de intervención. O sea, si vea algún hecho de corrupción... Pero es una oficina técnica. Sí, pero funciona como una policía. O sea, no, está bien, pero me refiero a esto. Intervenir. La pregunta es esto, porque yo entiendo lo que ustedes están mencionando, y cuando Héctor hace referencia a organismos, digamos, similares, entre comillas, en el mundo, la pregunta que me va saltando a mí es esta. ¿Esos organismos tienen cuerpos técnicos específicos para hacer eso, o tienen influencias políticas? No, pero todo va junto, son técnicos profesionales, como todos los organismos de control, pero son políticos también. Las influencias políticas, yo voy a dar dos ejemplos. Cuando hubo que renovar hace unos 4 años al jefe, es un único jefe de la Oficina de Auditoría de los Estados Unidos, se tardó 1 año y medio. Y no es que los senadores no tenían ganas de trabajar, es que no se ponían de acuerdo políticamente sobre el armado de la auditoría. Primer tema. Segundo tema, vos vas a España, ahora lo han sacado, pero tú apretabas el botón y veías tal persona propuesta por tal partido, tal por tal partido, tal por tal partido. El colmo, y esto es para darle una nota al programa, una vez estábamos en el Senado de la Nación y viene un Contralor General y explica la independencia que él tenía en su país. Y realmente los senadores que estaban conmigo quedan impresionados. Y al rato que se van, nos conocemos, me dicen, ven y contanos cómo es esto. Digo, esa ley tan hermosa, con tanta independencia, puso a este señor tan idóneo a cargo de la Contraloría General. Y lo puso el señor Bucarán, porque este señor tenía la empresa discográfica que con los redonditos de ricota le hizo ganar la elección. Eso fue Ecuador. Eso fue Ecuador. Eso es vivido en una mesa directamente. ¿Qué quiero decir? Que son los mismos todas las contralorías. Vayamos al sistema de Contraloría, unifiquemos interno y externo. Y bueno, la Contraloría de Chile es una cosa. Otras contralorías son otra cosa. O sea, que depende más de la fuerza institucional de la fuerza institucional y del sistema que crea para que la organización funcione. Nosotros podemos atacar a una organización y hacerla mejorar muchísimo. Si trabaja en un sistema que no funcione, en realidad yo no sé hasta qué punto es bueno que funcione tanto. Bueno, adaptada a nuestra realidad, estos ejemplos que estamos dando de organismos que son más eficientes, llamémoslo así, y ejemplos,
tendríamos que tomarlos en cuenta para mejorar también nuestros organismos de control, porque el tema no es solamente la crítica de lo que vivimos, sino también cómo seguimos para adelante con la voluntad de cambio, o sea, con la voluntad de hacer una mejora. La interrelación entre los organismos de control también es, o sea, crear una red, que menciona Nicolás, una red informativa que permita que el trabajo de los organismos de control se vincule unos a otros, sin eliminar las especificidades y lo que hace cada uno, porque institucionalmente hay diversidad de organismos de control, hay muchos incluso. El tema es que funcionen adecuadamente para mejorar la gestión del Estado, y también al mejorar la gestión del Estado mejoramos la gestión del conjunto de la sociedad. Creo que Scalabrini Ortiz El hombre que está solo y espera, ¿no? Hablando de Buenos Aires, ¿no? Hablaba que estaba la ciudad de arriba y la ciudad de abajo. La ciudad de abajo eran los comercios, había que mirar arriba para ver la ciudad. Decía la gran propensión que nosotros teníamos a tirar abajo el edificio y empezar uno nuevo. Y me parece que la sabiduría de los ingleses, de los americanos, de los chilenos, para estar acá al lado, es hacer un edificio, irlo reciclando e irlo mejorando. Yo creo que eso es parte de la sabiduría. El cambio reside en mejorar sobre lo que tengo. En el próximo bloque, perdóname un segundo, pero en el próximo bloque quiero conocer las opiniones de ustedes sobre este punto, porque es la conclusión en definitiva. Es decir, cómo podemos realmente generar transformaciones que hagan que los controles funcionen eficientemente y sirvan realmente para los objetivos que todos ustedes y nosotros queremos. Dialogando, como es este programa. Dialogando, efectivamente. Iniciamos la última parte de nuestro programa. Seguramente usted vio acá una cantidad de libros y por ahí ya estuvieron mostrándoselo durante el transcurso del programa. Y son, usted sabe que a nuestros invitados siempre les pedimos que traigan sus publicaciones, libros donde tienen artículos escritos sobre estos temas, porque en algún momento por ahí a usted le interesa por internet ver quiénes son estos señores más en detalle, o a través de los libros interiorizarse de algunas cosas que escriben, porque estos señores escriben mucho también. Además participan mucho en reuniones en nuestro país, en el ejercicio efectivo de las tareas profesionales en el ámbito del control. El tema del lavado del dinero va a ser motivo de un programa específico sobre esto muy prontito, de forma tal de que usted tenga la posibilidad de interiorizarse más si el tema este le interesa y le preocupa. Y en esta última parte vamos a tratar de hacer algunas propuestas, es decir, ¿cómo salimos adelante? ¿Qué cambios se pueden proponer? Y si hay propuestas de cambio. Nicolás, yo sé que tiene algunas importantes. Ahí estamos, en el último bloque habíamos cortado en cómo se construye a partir de lo ya creado, ¿no? Vos tenés distintos ciclos de política pública, vamos a llamarlo. Instalar un tema en la agenda política, después crear un marco normativo, después tenés la otra etapa es implementación institucional, crear el organismo de control, dotarlo de los funcionarios técnicos adecuados, dotarlo de presupuesto, infraestructura. Después tenés una aplicación eficaz, saber qué resultados está dando, y luego llegás al último ciclo de política pública, que es la sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Cómo hacer que esto, que hay ya una política de Estado que ha trascendido distintos gobiernos, que ha mejorado los resultados a medida del paso del tiempo, se han apuntalado algunos sistemas. En particular hay que concebir el gasto como, a los organismos de control como una inversión y no como gasto. Te sirven muchas veces no solo para mejorar la gestión, para ahorrar dinero. ¿Y qué es lo que podemos mejorar? Ahí, en temas de fortalecimiento de control, hablamos, Héctor ahí hablaba del tema de asignación de funcionarios, citó ahí el caso de Ecuador, y lo que hay que hacer en los organismos de control es mejorar el sistema de asignación de las autoridades. Esto lo hablamos en el primer bloque. Por ejemplo, temas de transparencia para, antes de designar a los funcionarios, mostrar quiénes son. Algo parecido a lo que hizo
la presidencia de Kirchner con el decreto 222, por el cual se eligen a los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Mostrar quiénes son los candidatos, los currículums, sus antecedentes profesionales y académicos, su situación económica financiera, conflictos de interés, pero eso es para controlar potenciales conflictos de intereses cuando ejerzan la gestión. Hoy hay un pedido de organizaciones no gubernamentales para que se haga este mecanismo para la elección de que va a ser sucesor en la Defensoría del Pueblo de Mondino, que fue candidato a senador por Córdoba. Ese puesto está vacante y hay que elegir un sucesor, y hay un pedido expreso para que sea de manera transparente, participada, donde los ciudadanos puedan impugnar esa candidatura o apoyarla, y que den, desde el Congreso, que den también un menú de opciones, no que sea un único candidato. Esto mismo hay que hacerlo con la Auditoría General de la Nación, hay que hacerlo con la Oficina Anticorrupción. No se trata únicamente no se exige concurso, se exige más transparencia, digamos. Que saber quiénes son. Sí, muy importante, muy importante. Y también es importante que la ciudadanía entienda, lamentablemente, no nos alcanza con ir a votar cada 2 años. Exigir rendición de cuentas exige, en la situación política en la que estamos, una tarea más cotidiana, y ahí es donde surgen las organizaciones no gubernamentales como intermedias para poner el foco y servir de vehículo entre lo que ocurre en la función pública y vehiculizarlo con información más digerible y en forma más clara a la ciudadanía de lo que es lo que está ocurriendo. Siempre que el organismo de control no impida la gestión, porque acá estamos en una sociedad con muchas demandas, una sociedad que está siempre entre salir de la crisis y entrar en otra crisis, rotativamente, y cada 3 años más o menos estamos en esa situación, y al mismo tiempo en una sociedad que quiere institucionalizar profundamente su contenido social y vota cada 2 años y crea nuevas instituciones, etcétera, etcétera. La gestión es muy importante porque esto que sería la posibilidad de controlar tan estrictamente una licitación o una gestión o una inversión o un proyecto de inversión, y al mismo tiempo la demanda de actuar y de hacerlo, tiene que tener un término medio. De ahí que lo que vos decías, el técnico profesional, no corrupto, probo, educado y todo bien, al mismo tiempo tiene que saber hacer política, porque entra en un esquema donde la sociedad está funcionando cotidianamente con todas las prácticas leales y desleales, con los lobbies, con la competencia, con un mercado salvaje, con un mercado globalizado. No es solamente un problema local, sino que lo local ya es internacional. Entonces hay que tener esa flexibilizar la gestión, esa capacidad de manejo, que no todos la tienen, y que entonces hace que el organismo de control tenga ese mix entre control rígido y judicializar cualquier actitud sospechosa y permitir la gestión y que se trabaje ante la demanda en definitiva, de la sociedad. No tiene que ser control formal. Claro, se tiene que meter. Tiene que estar adentro. Se tiene que meter. Ahora, vos fíjate, por ejemplo, cuando en una sociedad del Estado, en un banco público, la Sindicatura General de la Nación designa síndicos, por ejemplo, ¿qué tiene que hacer un síndico ahí? Es decir, ¿puede controlar el funcionamiento? Un síndico del Banco Nación, ¿qué puede controlar? Yo voy un poquito a este tipo de temas que vos haces a la gestión, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo síndicos, en Aerolíneas Argentinas, tengo síndicos de la Sindicatura de la Nación. Y tenés la UAI, los auditores internos. Claro, entonces, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué pueden hacer? Gestión. Con las UAI hoy tenés uno de los problemas. Las UAI son las unidades de auditoría interna, que tienen todos los organismos públicos. Claro. Ahora, pero estas unidades de auditoría interna hoy no son designadas por concurso, hoy no tienen estabilidad en el cargo, hoy son designadas por la autoridad del organismo donde cumplen funciones. O sea, no dependen técnicamente de la Sindicatura General de la Nación,
pero el presupuesto del salario que cobran sale, y la designación misma sale del organismo donde cumple funciones. Entonces ahí ya tenés un problema de diseño que impide que esta persona tenga una libertad de acción para denunciar lo que tenga que denunciar. Queda claro, y me quedan 2 minutos nada más, queda claro que hay que provocar cambios en todo el esquema de control. Ahora, la pregunta es, los cambios se tienen que producir desde, digamos, el sector político, desde la legislación. Y la pregunta última es, ¿ustedes advierten que en la dirigencia política esto se entienda y haya claridad como para promover cambios en los organismos de control? Y me cierran el programa. Y mientras los organismos, mientras no haya una sensibilización y una percepción de que el organismo de control no es dedicado a la denuncia, si solo la percepción es el organismo de control es para la denuncia, el funcionario va a tratar de que el organismo de control no funcione, porque tiene temor a que pone la firma en un expediente y se compromete con todo su patrimonio y su historia y la cultura y la política futura, etcétera, etcétera. Ahora, el organismo de control también tiene que servir para mejorar la gestión. Entonces creo que ahí no es la denuncia el objetivo del organismo de control. El objetivo del organismo de control es mejorar la gestión y preservar que no haya prácticas desleales. Yo dejé la pregunta, que vos no me la contestaste. Hago política también. Yo te diría así en términos, o sea, sacando algún ejemplo práctico, casi grotesco quedado. Muy breve, pues ya terminamos. Un organismo de control está para ver los procedimientos. Si se quedan los procedimientos y si se enamoran de los procedimientos, perdimos de vista los resultados. Está para ver los resultados y los sistemas. Un organismo de control que ve una pérdida en determinada aplicación de un sistema puede evitarle un gasto de X, 300 millones de pesos. Y está para ver la conducta de los funcionarios. Generalmente nosotros en este último tema, y es de toda Hispanoamérica, queremos ver la conducta de los funcionarios. Por tanto, querer ver la conducta de los funcionarios, pocos funcionarios tienen problemas en la justicia duraderos. Tenemos que ir a los sistemas. Hablaste de cómo hacer, de alguna manera insinuaste cómo crear voluntad política para introducir esos cambios. Esas ventanas de oportunidad se abren muy de vez en cuando hay crisis, cuando hay una elección, cuando hay un gran escándalo en los medios y hay una gran demanda social. Hay que generar la demanda social. Ahí quizás tengo un contrapunto con Mario, pero es cierto que los organismos de control están los políticos tienen que entender que los organismos de control están para ayudar y hacerles ver de qué manera pueden mostrar la gestión. Pero ni aún así a veces se crean esos incentivos. Entonces vos tenés, en la agenda parlamentaria que estuvo en discusión en estos tiempos, faltan poner muchos temas, y está el organismo de control, fortalecer la Auditoría General de la Nación. Digo, para terminar, desde el año 94, la reforma constitucional, ya pasaron 15 años, 16 años, tienen que reformar la ley 24.156, que es del 92, que es la que creó la AGN, antes de la reforma constitucional, y ahora hay que alinearla a los postulados constitucionales y modernizar ese organismo. Señores, muchas gracias. No, gracias. Por lo menos hemos logrado, y creo, y usted también seguramente estará conteste en esto, disparar ideas, porque esto no se agotó acá. Dios mediante, hasta la semana próxima.